esta esponja de esa manera. No, yo fui rechazado, pero no valió. Esto se siente el olor. Bueno, ya me hicimos el olor. Bien. Yo también he lavado los zapatos, a ver si se me quita eso. Bueno. Yo la larga, no. Y el cilantro también. Pero a mí no me parece el olor a cilantro. Es que la de es. Y luego el equipo, ay, me tiene mareada. Me queda así, ¿sí? Y la verdad. Se muestra la Bien, continuemos. Para los salarios, también entonces los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud no hacen parte de la base para aplicar retención en la fuente y serán considerados como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Esto también va a tener una implicación importante que hay que considerar en el tema de las rentas exentas. Porque recuerde que si usted, por ejemplo, paga sobre renta presuntiva, de la renta presuntiva podría restar las rentas exentas, ¿cierto? Pero no los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pero sí es importante tener en cuenta que al desaparecer la limitación de ese 30%, usted podría hacer unos aportes diferentes y podría obtener mejores beneficios. Ahora, los aportes al fondo de cesantías tampoco constituyen renta ni ganancia ocasional para el beneficiario o partícipe de los fondos de cesantías, ese aporte que el empleador hace a título de cesantías mensuales o anuales. Entonces, también es importante considerarlo, porque también podría ser parte, por ejemplo, de la desalarización, como entregarle a una persona un aporte al fondo de cesantías como parte del salario, y eso no sería constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ahora, en el impuesto de renta se van a poder deducir también las contribuciones que efectúen entidades patrocinadoras o empleadoras a fondos de pensiones, vejez e invalidez y cesantías. Estos sí limitados a 3.800 VTs por empleado, pero también podría utilizarse como una forma de desalarización, ¿cierto? Que no estarían sujetos a retención en la fuente. Y pues los 3.800 VTs son algo así como 120 millones de pesos. Son un valor importante. Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe independiente a los seguros privados de pensiones, de lo mismo que estábamos hablando en el decreto 2250, o a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias administrados por las entidades vigiladas por la superintendencia, no hacen parte de la base para aplicar retención en la fuente y serán considerados como renta exenta, pero acabamos de decir que el decreto 2250 tiene una interpretación diferente y los toma como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las cuentas de ahorro AFC, de que trata el artículo 126.4 del Estatuto Tributario, no exceda el 30% del ingreso laboral o tributario del año, y hasta 3.800 VT, que serían algo así como 121 millones de pesos. Ojo, esto es antes del decreto 2250, porque el decreto 2250, entonces, dice que esos ingresos no son renta exenta, sino ingresos no constitutivos de renta, y aunque se mantiene el límite del 30%,
Entonces ese límite del 30% se podría utilizar exclusivamente para aportes a cuentas AFC. De modo que una persona podría tener hasta un 30% de su ingreso tributario en cuentas AFC y unos aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, que ya no tienen esa limitación, porque recuerde que los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional no tienen limitación, no tienen la renta exenta. Bien. Los retiros de esos aportes voluntarios, que fueron excluidos de retención en la fuente, o que se efectuaron a seguros privados de pensiones o a fondos de pensiones voluntarias, así como el pago de los rendimientos con cargo a dichos fondos, hacen que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúe por parte del fondo o seguro la retención que inicialmente no se hizo, que debió ser calculada como una retención contingente, según las normas vigentes en dicho momento, si el retiro del aporte o el rendimiento no cumple con estas dos condiciones: haber permanecido un mínimo de 10 años, o que se destine a la adquisición de vivienda, que sea o no financiada por entidades sujetas a la extinción y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. Hasta antes de la ley 1819, el requisito para poder utilizar este beneficio era que la vivienda estuviera, o el inmueble estuviera financiado con un crédito. Después ya no. Entonces, en este momento, las personas podrían hacer uso de estos aportes directamente desde su cuenta sin que tengan que aplicarle retención contingente. Ahora, si se van a causar retenciones en la fuente sobre los rendimientos que generen estos ahorros en los fondos o seguros, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente, los aportes a título de cesantía realizados por partícipes independientes serán deducibles de la renta hasta la suma de 2.500 UF. Esto, recuerde, es nuevo, es a partir de la ley 1819, pero usted, que es un trabajador independiente, podría aportar a un fondo de cesantía hasta un 12avo del ingreso gravable del respectivo año. O sea, por ejemplo, ahorita en el 2018 podría aportar hasta un 12avo de lo que obtuvo en el 2017, sin que exceda de 2.500 VTs. 2.500 VTs son 75 millones, un poco más, y esos se considerarían de una deducción. Las pensiones que se paguen sin haber cumplido las condiciones señaladas mantienen la condición de renta exenta y, ojo, no deben ser incluidas en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro. Entonces, si usted retira una pensión de un fondo de pensiones o un seguro de pensiones, eso es una renta exenta, pero no las puede incluir en la declaración de renta. Es taxativo, no debe incluirlas. Entonces, no puede hacer la figura de incluirlas y restarlas como una renta exenta, ¿cierto? Porque la norma expresamente dice que usted no las debe incluir en la declaración de renta. Bien. Ahora, se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros de pensiones, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, cuando estos sean retirados antes de que cumplan los 5 años, si venían antes de 2012, o 10 años, si fueron posteriores.
Los retiros que incumplan esas condiciones, entonces les aplican una retención en la fuente del 7%, o sea, la retención en la fuente general de los rendimientos financieros. Los aportes a las cuentas AFC siguen vigentes y sin que excedan del 30% del ingreso laboral o tributario del año y sin que excedan de 3.800 VTs al año, podrían restarse como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Aunque el artículo 126.4 del Estatuto Tributario habla de que son una renta exenta, repito que el decreto 2250 los convirtió en ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, lo que implica que desaparece el límite del 30%, también el límite de las 3.800 VTs. Ahora, si los retira antes de los 10 años, contados a partir de la fecha de consignación, le tienen que hacer la retención contingente, la que no le hicieron cuando se realizó el aporte. Bien. Estoy avanzando un poquito rápido aquí porque lo vamos a mirar en un cuadro que hemos preparado de retenciones en la fuente. Entonces, para no repetir las cosas, pues vamos a saltarnos algunas cosas pequeñas. Miren, esta que aparece aquí es la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos grabables efectuados por personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho, comunidades organizadas y sociedades, sucesiones ilíquidas que se originen en relación laboral o legal y reglamentaria, y por los pagos percibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Y entonces, pues es la tabla que ustedes conocen, que hasta 95 VT no tiene retención. De 95 a 150 se le aplica una tarifa marginal del 19% sobre lo que sea de 95 VT. De 150 a 360 se le aplica una tarifa marginal del 28, más 10 VT, que son el 19% del inciso anterior. Y de más de 360 en adelante, la tarifa marginal es del 33 sobre lo que exceda de 360 VT menos más 69 VT. Para que se pueda aplicar el procedimiento DOSA, que se refiere al artículo 386 del Estatuto Tributario, entonces el valor del impuesto en VTs determinado conforme a la tabla se divide por el ingreso laboral y se compara con esta tabla para poder calcular la retención en la fuente. Esta retención también puede ser aplicable a pagos a bono 50 por concepto de ingresos por honorarios y compensación de servicios personales que obtengan las personas que informen. Eso es importantísimo, las personas tienen que informar que no han contratado o vinculado a los trabajadores asociados a la actividad. Si la persona no informa, le vamos a aplicar la retención en la fuente por honorarios, la tarifa general. Si la persona informa, se le va a aplicar la retención en la fuente por salarios, y esta persona tendría que, en el informe, contarnos que no ha vinculado 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Es decir, básicamente no puede tener sino un empleado o un contratista asociado. Eso se hace bajo la gravedad del juramento. Es un certificado que la persona entrega
a nosotros como retenedores, pues tenemos que darle credibilidad. Y si la persona está diciendo mentiras, tendrá que vérselas con la DIAN en caso de revisión. Porque es que es muy común que las personas digan, yo no tengo asociados ni contratistas independientes, ni empleados, y luego en su declaración, para poder bajar las rentas, entonces ponen contratistas asociados. Luego ahí habría una falsedad en documento. Y esa falsedad en documento le puede dar hasta 6 años de prisión. Recuerden en todo caso que en caso de los contratos por compensación de servicios personales u honorarios, la retención se hace por pagos mensualizados. Entonces yo puedo hacer un solo contrato, por ejemplo, por valor de 25 millones de pesos, con un tiempo de ejecución de 90 días. Y pago, por ejemplo, al final. El retenedor tiene que causar la retención en la fuente mensualmente por una tercera parte de ese contrato, y sin importar que la va a descontar al final cuando me pague. ¿Sí? En todo caso, se debe hacer los pagos mensualizados, que es la cantidad de meses depende del plazo que esté establecido en el contrato. Entonces, en todo caso, el retenedor tendrá que hacer el cálculo y pagar la retención en la fuente mensualizada y sin importar cuándo la va a descontar. Esto es importante porque he visto en muchas empresas que se les olvida y entonces al final le dicen a la persona, no, le vamos a hacer la retención en la fuente sobre los 25 millones porque no lo hemos causado, y como aquí dice que se le paga una sola vez y que se le paga al final, entonces le aplicamos la tabla de retención, pero la vamos a aplicar sobre los 25 millones. No, está equivocado. Tiene que hacerlo mensualizado, pero más aún, tiene que consignarlo mensualmente. Entonces, si la empresa hace esa retención al final y se le olvidó haberla hecho mensualizada, tendría que corregir las declaraciones de retención e incluir esas retenciones que dejó de hacer. Bien. Este es otro elemento importante que tenemos que mirar, que es la autorretención, que reemplazó al CRE. A partir del 1 de enero del año 2017. Y entonces a partir del 1 de enero de 2017, todas las personas jurídicas y exclusivamente las personas jurídicas que antes estaban sujetas al CRE hacen autorretención, la causan y la pagan con su declaración mensual de retención en la fuente, siempre y cuando además sean beneficiarios de la exoneración del pago de cotizaciones al sistema de seguridad social, que era lo que reemplazaba el CRE. Eso implica que todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta complementaria que tengan empleados o que no los tengan, porque no implica el hecho de que usted no tenga empleados, no implica que no esté exonerado del pago de aportes al SENA e ICBF. El hecho de que no tenga empleados con menos de 10 salarios mínimos tampoco implica que no esté exonerado. Lo que pasa es que no todos los salarios están exonerados. Si usted es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario, debe calcular
esta retención en la fuente y cancelarla mensualmente con las retenciones en la fuente en el formulario 350. Ahora, los que sean autorretenedores sobre sus ventas tienen que adicionalmente hacer la autorretención. Son dos autorretenciones diferentes. La autorretención por renta y la autorretención del 2201, que es la que reemplazó al CRE. Las entidades sin ánimo de lucro, como no están exoneradas del pago de aportes para fiscales, y los responsables que no cumplan con las condiciones de los numerales 1 y 2 de este artículo tampoco están exonerados, pues no tendrían ese beneficio y como no tienen ese beneficio tan pronto, tampoco tienen que hacer autorretención. Eso implica que las personas naturales, como no son personas jurídicas y la norma dice que solo las personas jurídicas están obligadas a hacer esta autorretención, quiere decir que las personas naturales en ningún caso hacen autorretención por el decreto 2201. Las bases, como ustedes recordarán, son los ingresos y a las tarifas que les correspondan de acuerdo con las actividades que estaban reguladas para el CRE. Bien. Ok. Las retenciones en la fuente, a título de impuestos sobre la renta y complementarios, se deben declarar y pagar junto con las autorretenciones cada mes en el formulario prescrito por la DIAN, que es el formulario 350, en periodos mensuales. Las operaciones que se anulen, rescindan o resuelvan, cuando se anulen, se pueden descontar de las retenciones posteriores. Cuando el monto de esa retención no sea suficiente para hacer el descuento, pues lo va a descontar posteriormente, en los periodos siguientes. No, la norma no establece un límite para descontarla. Lo que es claro es que usted no puede cruzar esas retenciones con otras retenciones. Si tiene otras retenciones, tendrá que seguirlas pagando e ir descontando las autorretenciones del valor que le resulte a cargo en cada periodo hasta que logre compensarlas totalmente. Lo mismo si se practica autorretención en exceso, ese autorretenedor puede descontar los valores descontados en exceso o indebidamente del monto de las autorretenciones por consignar en el respectivo periodo, y si no le alcanza, lo hará en los periodos siguientes. Bien. El artículo 408 del Estatuto estableció una tarifa especial de retención cuando el pago sea por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensación por servicios personales o explotación de propiedad intelectual o de know-how, o por prestación de servicios técnicos de asistencia técnica, por beneficios o regalías provenientes de la actividad literaria, artística y científica, con una tarifa del 15% del valor nominal del pago o abono. Cuando estemos haciendo el pago a un contribuyente del exterior o un contribuyente que no declare en Colombia, que no sea contribuyente en Colombia. En los demás casos, pues haremos la retención en la fuente que corresponda
de acuerdo al concepto que le estemos pagando y que le correspondería a un nacional. En el caso de consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, que se presten por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, también la retención en la fuente es del 15% del impuesto de renta, a título de impuesto de renta, bien sea que esos servicios se presten en el país o desde el exterior. Los pagos que correspondan a rendimientos financieros y que se hagan a personas no residentes o no domiciliadas en el país, que se originen en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un año, o por concepto de intereses o costos financieros de canon de arrendamiento originados en contratos de leasing, también se someten al 15%, básicamente porque todos los pagos a no domiciliados o no residentes, a no contribuyentes en Colombia, a no declarantes en Colombia, se les aplica el 15%. Los pagos que se originen en leasing sobre naves, helicópteros y aerodinos se sometieron a una retención del 1%. Los pagos por rendimientos financieros que correspondan a créditos otorgados por un término igual o superior a 8 años que se destinen a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de APPs, las asociaciones público-privadas, en el marco de la ley 1508, que estarán sujetos a una retención del 5%, no del 15%, sino del 5%. Y los pagos por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes estarán sujetos a una retención del 1%. Los pagos por administración o dirección, de que trata el artículo 124, pagados a no residentes o no domiciliados en Colombia, estarán sujetos a una retención del 15%. Para profesores extranjeros que no sean residentes en el país y que se contraten por periodos no superiores a 4 meses por instituciones de educación superior aprobados por el ICFES, se le causará impuesto sobre la renta a la tarifa del 7% y ese impuesto será retenido en la fuente en el momento del pago o a un encuentro. En el caso de explotación de películas cinematográficas, también pagado al exterior a no residentes o no domiciliados en Colombia, la retención es del 15%. En los demás casos, cuando se haga un pago a un no residente en Colombia, la retención es del 15% sobre el valor bruto del respectivo pago a un encuentro. Y si se trata de ganancias ocasionales, la retención será del 10%. Bien. Recuerden, seguramente ya lo están aplicando, pero no se les olvide, no hay tarifa mínima de retención en la fuente, que era el artículo 384 del Estatuto Tributario. ¿Qué se puede deducir de la base de retención? Recuerde que las deducciones están limitadas. Entonces, en el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente hasta en 100 VT mensuales. Los pagos por salud, siempre que el valor a disminuir mensualmente no supere 16 VTs y una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral, legal o reglamentaria, hasta un máximo de 32 VTs. Además, se puede deducir
como dependiente si se tienen padres y hermanos del contribuyente que se encuentran en situación de dependencia por ausencia de ingresos o por ingresos en el año menores a 260 VTs. Entonces, si tienes un padre, un hermano que tenga menos de 260 VTs de ingresos en el año, esto se prueba con una certificación expedida por contador público o por dependencia originada de factores físicos o psicológicos certificados por medicina legal. En relación con el cónyuge o compañero permanente, los hijos de cualquier edad y los padres o hermanos del contribuyente, cuando la discapacidad originada en factores físicos o psicológicos sea certificada para la aplicación de deducciones mediante un examen médico por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En ese caso, tales circunstancias pueden ser certificadas por las empresas administradoras de salud a las que se encuentre también afiliada la persona. Para obtener la base de retención sobre pagos o abonos en cuenta por rentas de trabajo efectuadas por las personas naturales, se podrán detraer también los siguientes factores. Los ingresos que la ley prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que básicamente son los aportes a la seguridad social. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley prevé como exentas, sin que excedan el 40% del resultado de restar del pago los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esa limitación no aplica en caso de pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez o de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales. Esa misma deducción, prevista en el artículo 206, numeral 10 del Estatuto, procede también para los pagos o abonos en cuenta por ingresos por honorarios y compensación de servicios de trabajadores que no hayan contratado 2 o más trabajadores asociados a su actividad. Eso se va a aprobar mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento que expida la persona no obligada a facturar. Entonces, la persona que va a detraer estos deducciones que corresponden al artículo 206 tiene que adjuntar los soportes a cada una de las facturas. Ok. Bien, vamos a irnos a mirar las tablas de retención en la fuente. Vamos a mirar cómo esas tarifas de retención en la fuente están actualmente. Voy a cerrar un minuto mientras cargamos la tabla para poderla compartir con ustedes. Regresamos en 2 o 3 minutos. Por favor, en 2 o 3 minutos vuelven a ingresar. Muchas gracias.